Los retos de la educación en la modernidad líquida, por Zygmunt Bauman. 3. Prólogo. El reto de escribir un prólogo a un texto de Bauman conlleva que una vuelva a preguntarse ¿qué es esa escritura? ¿Qué pretende? Así, he vuelto a leer una referencia que me acompaña desde hace ya tiempo. Se trata de un libro de Jorge Luis Borges que lleva por título el irónico Prólogos con un prólogo de prólogos. En el prólogo de prólogos leemos: que yo sepa, nadie ha formulado hasta ahora una teoría del prólogo. La omisión no debe afligirnos, ya que todos sabemos de qué se trata. El prólogo, en la triste mayoría de los casos, linda con la oratoria de sobremesa o con los panegíricos fúnebres y abunda en hipérboles irresponsables que la lectura incrédula acepta como convenciones del género. El prólogo, cuando son propicios los astros, no es una forma subalterna de brindis, es una especie lateral de la crítica. En efecto, la mencionada falta de teoría no debe afligirnos, pero solo en la medida en que Borges nos proporciona una orientación para esa escritura de prólogos, no se trata de una forma subalterna del brindis. También podemos pensar que un prólogo no es un mero comentario de lo que se supone que dice el autor. Cada lector realiza su propia experiencia de dotar de sentido o sentidos al texto, ni menos aún una pretensión de explicar lo que vendrá a continuación, una suerte de didáctica del libro que escatima al lector su aventura de leer. Tal vez un prólogo debería de dar cuenta de la propia experiencia de lectura y convidar a otros a que realizaran sus propios recorridos. Amparándome, pues, en la palabra de Borges, intentaré ejercer, y espero que los astros me sean propicios, una especie lateral de crítica, alojándola en mi experiencia de lectura y exponiendo tanto aquellas referencias que me ha permitido anudar como las reflexiones que me ha suscitado. En primer lugar, entiendo que este escrito de Zygmunt Bauman viene a dar nueva cuenta de las relaciones entre cultura y educación, pues las condiciones de la modernidad líquida las han transformado. Es cierto que cada pensador que aborda temas pedagógicos ha de revisar y recorrer el hilo de la historia, es decir, volver a explicar cómo pueden establecerse y sostenerse tales vínculos en el tiempo histórico al que hace referencia. No obstante, en los momentos de cambio, de crisis, esta tarea pasa de necesaria a imprescindible, pues se trata de momentos en los que se disuelven o mutan los vínculos existentes hasta entonces y es necesario volver a afrontar las posibilidades mismas de la educación como proceso de transición de la cultura. Cabe añadir que no se trata de una empresa fácil. Abrir la cuestión de las incertidumbres que los cambios conllevan, percibir el vértigo de un vacío que suele tornarse insoportable, tratar de conceptualizar algo de lo que ahí se juega sin plenas condiciones aún de inteligibilidad es oficio de valientes. A comienzos del siglo XX, en un interesante artículo titulado Las antinomias centrales de la pedagogía, Gustav Winneken planteó: la perplejidad de la pedagogía, su conflicto de conciencia, están condicionados temporal e históricamente. Son un fenómeno típico de una época de transición, una época de disolución y nueva formación. Los discursos pedagógicos al uso, al igual que sus homólogos en los campos de la filosofía, la sociología o la antropología, por citar algunos, también acusan tales crisis. Pero, a diferencia de los pensadores de largo aliento, se postulan como escaparates de venta de viejas certezas metamorfoseadas en novedades. Son discursos que operan taponando rápida y eficientemente las posibilidades que toda crisis abre. Recordemos aquí la sugerencia de Hannah Arendt para pensar lo nuevo, para inventar otras maneras de decir y hacer. Bauman asume ese reto. Su trabajo aporta al campo pedagógico elementos novedosos para pensar en estos tiempos de pasaje e incertezas. En una breve introducción, el autor apunta que de lo que se trata es de reajustar el significado del tiempo, un enunciado enigmático que dispara la evocación de la educación como tiempos diversos e incluso divergentes, que es que el acto educativo pretende anudar en un breve instante, en una duración ínfima,
pero que deja huella. 5 son los apartados de la exposición que realiza Bauman, aunque no todos tienen, a mi modo de ver leer, el mismo calado. En algunos recoge y realiza cuestiones que ya han sido objeto de consideración por otros autores, pero redimensionando sus alcances con vistas a la educación. El primero de ellos, dedicado al tema de la conceptualización del tiempo en la modernidad líquida, registra la transformación del tiempo lineal en puntillista, una eclosión fragmentaria que, respecto al trabajo educativo, puede articularse con la propuesta que el autor realiza en otro apartado, una educación que aparece en momentos distintos y a lo largo de la vida. Sin embargo, la vida, dirá el autor, va perdiendo densidad para ser, en el puro instante, en un lanzar y sustituir ahora, ya mismo, un tiempo difícil para la educación, imposible para las prácticas ancladas en el tiempo lineal de la modernidad sólida. En lo referente a la identidad escurridiza, el trabajo de Bauman me reenvía a un libro ya clásico, de 1995, de Sherry Turkle, La vida en la pantalla, la construcción de la identidad en la era de Internet, en el que la autora realiza una sugerente aproximación al tema. Turkle plantea que Internet deja al descubierto lo ilusorio de atribuir una identidad, en el sentido de pretender totalizar y dotar de una entidad a la persona. La autora también señala que las teorizaciones que al respecto realizaron Lacan y Foucault avanzaban ya en esa dirección y que es justo ahora cuando pueden ser entendidas. De manera que no hay identidad en sentido sólido, sino multiplicidad de identificaciones parciales, lacunarias, que se reemplazan, se desplazan y se articulan de manera desigual y combinada. En este sentido, Bauman muestra cómo la modernidad líquida, al diluir los dispositivos productores de sentido de la modernidad sólida, diluye también la eficacia simbólica de los mismos. Por ejemplo, la noción de identidad como unicidad o proyecto vital, a cuya consecución van a parar todos los esfuerzos personales y sociales. En efecto, la fragmentación, como lógica de este momento, produce otras ilusiones. Bauman cita la de anular el pasado, la de volver a nacer cada vez, sin causas ni consecuencias, excepto el riesgo de aburrirse. Lo irónico, subraya Bauman, es que esta sucesión inagotable de renaceres, en un abanico consumista compulsivo que va desde las liposucciones hasta lo último en complementos de moda, se hace en nombre de la búsqueda del auténtico, de ser uno mismo a cada momento. La cultura del presente urge a reinventarse de modo continuo, y Bauman reseña en distintos apartados las vicisitudes que aparecen de manera más recurrente en esa búsqueda incesante. Ahora bien, hecho este breve recorrido por el texto, de una manera que entiendo no es subalterna del brindis, debo decir que la lectura de Bauman está atravesada y atraviesa mi oficio de enseñante universitaria. Esta experiencia docente me permite reconocer a aquellos jóvenes a los que les ha tocado, o en su expresión, les ha rayado algo de la transmisión, a los que algo del efecto educativo les ha permitido construir un lugar otro al de puro ruido y la pura instantaneidad. Sin duda, los fenómenos de conexión-desconexión propios de la lógica del tiempo puntillista inscriben las prácticas educativas en unos nuevos parámetros. La posición actual de los jóvenes como consumidores sin tiempo que perder, si es tocada por algo educativo, nos muestra a jóvenes hábiles pero atentos, enchufados a diversas fuentes simultáneas, aunque sabedores de la existencia de otros tiempos, sujetos dispuestos a aventurarse en lecturas diferentes a la icónica, mas con grandes habilidades en el manejo de este signo de los tiempos, que aún no sabemos encauzar en las prácticas docentes. A la manera de los proyectiles inteligentes comentados por Bauman, los jóvenes saben cambiar de dirección, adaptarse a circunstancias variables, detectar de inmediato los movimientos que comienzan a producirse, actualizando y rectificando su propia trayectoria. De ello depende su supervivencia. Suelen ser escépticos respecto a las promesas y los supuestos valores que contradigan las tendencias del mundo actual,
Por ello, la educación, en el sentido sólido, como promesa de futuro, es fuertemente cuestionada y sustituida por la fórmula educación a lo largo de la vida. Ciertamente, es una falacia prometer mundos de realización más que aleatoria o simplemente anacrónicos. Ello redunda en un mayor descrédito de la educación a los ojos de los más jóvenes, pero también ante los propios educadores y adultos en general aparece clara una impostura que conlleva a menudo desgastes, bajas laborales por causas psíquicas, etc., inversamente proporcionales al vaciamiento de la educación. Entiendo que Bauman nos aporta nueva luz a la hora de nuestras reflexiones. En primer lugar, advierte que hay pocas posibilidades, por no decir ninguna, de que se corrija la trayectoria errática de la creación de mercados y, por tanto, de que los cálculos relativos a los recursos humanos devengan más realistas. Por ello, repensar la educación nos lleva a otra escena que no es meramente económica o economicista. Dice Bauman que se trata de otorgar poder, de la necesidad de que la educación apunte y aporte sus saberes y quehaceres a la construcción de una nueva ciudadanía, situándola fuera de la trampa economicista. Esta formulación tal vez ayude a salir de la perplejidad pedagógica de este nuevo siglo, que ya señalaba Winneken respecto al anterior, y que podemos tomar en sentido etimológico, perplexus, entrelazado, sinuoso, embrollado. Quizás podamos desplegar las propuestas de Bauman, ponerla en práctica en cada lugar donde se jueguen prácticas educativas para que dé sus frutos. Pero no está claro cómo la educación a lo largo de la vida, para salvar la trampa de la empleabilidad puntual y precaria, puede dar soporte a cada sujeto en sus particularidades y en sus dimensiones cultural y social. Como cada sujeto, en lo particular y en sus relaciones sociales y en sus conexiones culturales, podrá reajustar el significado del tiempo. Violeta Núñez, Barcelona, junio de 2007.